Vamos a comenzar con lo que es la segunda unidad, métodos de integración e integral indefinida. Para la unidad 1 ya habíamos comenzado a hablar de lo que es la integral indefinida, porque para resolver una integral definida necesitábamos saber al menos las reglas básicas de las integrales, ¿sí? Entonces, los temas que toca ver, aquí están, definición de integral indefinida, propiedades, ¿sí? Y el cálculo de integrales indefinidas. Dentro del cálculo de integrales indefinidas, tenemos 6. Tenemos las directas, que son las que podríamos decir que ya vimos. Tenemos las de cambio de variable, que son las que veríamos para la siguiente semana, punto por partes, y trigonométrica, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Esta semana entonces va a quedar lo que es directas. Entonces, la definición, bueno, de una integral indefinida, dice que si tengo una integral que es de esta forma, una función f de x, eso va a ser igual a la antiderivada de x más c. Bueno, aquí le faltó el de x. Dice que es el conjunto de todas las primitivas de una función. En una función f de x se escribe de esta manera, ¿sí? El signo de integración, que es la s alargada, la función a integrar o integrando y el diferencial, ¿con respecto a quién? Entonces dice que una función f será antiderivada o primitiva de otra función f en el intervalo de a b si la derivada o la antiderivada es igual a f de x para todo valor de x en el intervalo. Cumple las mismas propiedades que las integrales definidas. Tenemos la de la suma, la de la resta y la de la constante. Si tenemos una constante, dentro de una función la podemos sacar fuera. Y si tengo una función en una sola integral, la puedo separar. Si es suma o es resta, la puedo separar y tener como integrales separadas y luego ya identificar la regla de integral. Entonces aquí tengo una función, ¿sí? La función f de x igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x. Dice que por la regla de la potencia, ubico en cualquier libro, ¿sí? Y encuentro que para la derivada es esta, ¿sí? Me fijo que todas estas funciones son en su mayoría o son todas la regla de la potencia. También puedo aplicar la regla de la constante, es decir, si tengo un coeficiente, puedo sacar fuera de la integral. Entonces voy a aplicar esas dos reglas. Ya identifiqué, separé, identifico las reglas. ¿Sí? Ahora voy a derivar. ¿Sí? ¿Por qué voy a hablar de derivar? Porque se dice que el proceso inverso de la integración es la derivación y viceversa. ¿Sí? Entonces aquí voy a separar fuera de aplico las mismas reglas que para la integral, para la derivada. La regla de la constante, 2 sale fuera de la derivada y nada más me queda x al cubo, más 5, la derivada de x al cuadrado, menos 6, la derivada de x con respecto a x. Bueno, aquí me dice, entonces, en todas estas me puedo fijar que puedo utilizar esta regla que dice que es nx a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, el 2 sabemos que es constante y también únicamente va a multiplicar al final. Localizo quién es n de la primera, me fijo que es 3. Y luego aplico esta regla, dice que va la variable, en este caso es x, y luego dice que es 3 menos 1. El siguiente sigue un signo más, el coeficiente o la constante multiplica 5, ahora va n. ¿Cuánto vale n? 2. Luego va la variable x, ¿sí? Y 2 menos 1. Siguiente es un signo menos, hay una constante que es un 6 y dice que es, me fijo cuánto vale n en este caso y vale 1 por la derivada, que en este caso es x, a la 1 menos 1. Aplico 2 por 6, 2 por 3, 6, x al cuadrado más 5 por 2, 10, x. Menos 6 por 1, 6, x a la 1 menos 1 es 0, y todo lo que sea elevado a la 0 es 1, entonces por eso aquí me aparece 6.
Dice que la antiderivada de esta función es la función original f de x. Esto es, ahora que si yo integro esta función, esta que me fue dada aquí, 6x al cuadrado más 10x menos 6, si yo la integro, dice que voy a obtener 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x más c. Aquí lo puedo ver. ¿Sí? Tengo esa integral de esa función, es decir, de esa derivada, ya la derivé, ya vieron de dónde salió 6x al cuadrado más 10x menos 6. Ahora voy a integrar. ¿Sí? Voy a integrar y dice que ya habíamos visto los pasos, aplica exactamente lo mismo. Voy a separar, me fijo que aquí hay 1, 2, 3 términos. Bueno, pues puedo separarlos en 3 integrales. Saco afuera la constante y me queda 6 por la integral de x al cuadrado de x más 10, ¿sí? X de x menos 6, la integral de dx. Paso 2, identifico qué tipo de función es y la regla de integral que puedo utilizar. Bueno, pues aquí puedo ver que la primera y la segunda, ¿sí? Está una x, esta está elevada a la 2, esta está elevada a la 1. Bueno, pues puedo aplicar la regla número 2, que es la de la potencia para integrales, y me fijo que es de esta forma. ¿Sí? Este menos 6 de x, me fijo que tiene esta forma, es decir, la regla número 1 es la regla para la constante. Y dice que únicamente hay que poner la constante multiplicada por la variable respecto al diferencial y más c. Bueno, pues entonces resuelvo y sustituyo en cada una de las fórmulas, en cada una de las reglas, y me fijo que la primera, bueno, pues sería 6 por esta regla, 6x, me fijo que es 2 más 1 es 3, sobre, dice n más 1, este n vale 2 más 1 es 3. Sigue un signo más 10, dice. Aplico esta misma regla. X a la 1 más 1 es X a la 2 sobre N más 1 sería igual sobre 2. Menos 6, ahora aplico la primera regla, ¿sí? La regla número 1, que es la de la constante, y dice que si está de esta forma, nada más multiplique la constante por la variable con respecto al diferencial. Menos 6x más c. Bueno, de aquí todavía puedo simplificar y me queda 6 entre 3, me queda 2x al cubo, más 10 entre 2 me queda 5. X al cuadrado menos 6x más c. Entonces, aquí realicé el proceso inverso. Y entonces, por eso a esto se le dice que es una antiderivada, porque si yo me fijaba esta función que tenía, resultó de derivar. Después también veía otro tipo de integrales indefinidas, es decir, con otras funciones y aún más complejas. Esto es lo que se veía por ahí en una clase. ¿Sí? Y tenía, por ejemplo, esta integral que era 10 sobre pi coseno de 5 pi medios de x. ¿Sí? Aplico las propiedades. ¿Sí? Este 10 sobre pi, como no tiene ninguna variable x aquí, porque si dijera 10x sobre pi, ya no es de esta forma. ¿Sí? Cuando yo diga 10x sobre pi por el coseno de 5 pi medios de x, lleva a ser otro método, y ese es uno de los métodos que vamos a ver para la siguiente semana. Por eso se dice que estos métodos son de integración directa, porque únicamente aplicamos propiedades, separamos, buscamos la regla de la integral, sustituimos y resolvemos la integral. ¿Sí? Pero va a haber otras en donde sea de otro tipo. Entonces aquí me fijaba, terminando con este ejemplo, saco la constante, ¿sí? Y me queda 10 sobre pi integral del coseno de 5 pi medios de x con respecto a x. Bueno, pues me fijo que es una función coseno y busco la regla en mi formulario desglosado o más ampliado, encuentro que es la regla número 64 y dice que la integral del coseno de ax de x es igual a 1 sobre a seno de ax más c. Identifico de la función que me fue dada quién es a y me fijo que es 5 pi medios
5pi medios, ¿sí? O 5pi sobre 2. ¿Sí? La x ya vimos que no se pone. Bueno, pues el tercer paso es aplicar esa regla para obtener f, que es la antiderivada. Entonces, aquí está la función, sustituyo, ya tenía la función, la constante fuera, aquí está. Ahora nada más voy a sustituir en 1 sobre lo que vale a 5pi medios, seno de 5pi medios de x. ¿Sí? Hasta aquí ya tengo esta parte, más c. ¿Sí? Sin embargo, aquí tengo que esto es una fracción sobre otra fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este paso, antes de multiplicar por la constante que tengo fuera, debo desglosar bien lo que está aquí dentro. Entonces, me fijo que es una fracción. Bueno, aquí me fijo que lo que divide, ¿sí? Es esto que está aquí. Entonces, este 1 lo transformo a fracción y es como si fuera 1 sobre 1. Todo número puede ser transformado a su parte fraccionaria, ¿sí? Todo entero, únicamente poniendo como denominador el 1. ¿Sí? Entonces, aquí es 1 entre 1 sobre 5pi medios. Aplico la regla de la oreja. Aquí ustedes pueden ver bien la oreja. ¿Sí? Extremos con extremos y medios con medios. O la del sándwich, como quieran, o la de la tortilla. ¿Sí? Entonces, multiplican extremos con extremos, es lo que va a ir en el numerador. Medios con medios es lo que va a ir en el denominador. 1 por 2 me queda 2. Sobre 1 por 5pi me queda sobre 5pi y ya ponen todo lo demás. 5pi sobre 2x. ¿Sí? Más c, aquí me le faltó el más c. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya puedo multiplicar de forma más directa 10 por 2, 20 sobre pi por 5pi, me queda 5pi cuadrada, seno de 5pi medios de x más c. Como último paso me puedo fijar si puedo simplificar aquí 20 sobre 5, sí me da en una parte entera, es 4 sobre pi al cuadrado seno de pi medios de x más c. ¿Sí? Y esta sería la solución. Hasta ahí sigo viendo lo que son integrales indefinidas, ¿sí? Pero estas son directas porque únicamente busco, una vez que ya separé bien, busco la regla de integral, ¿sí? Y la sustituyo y listo. Hablábamos también de otro tipo de funciones como son el exponencial, pero decíamos que no siempre me las dan de esta forma. La integral de e a la x de x es igual a e a la x más c. Decíamos que no siempre me la van a dar de esta forma, ¿sí? Sino que me la pueden dar así. E a la x de x, y esto es igual a 1 sobre a por el exponencial elevado a la ax más c. Entonces, si tenía esa integral de esta forma, la integral de e a la 5x de x, únicamente buscaba cuál regla era e identificaba, ¿sí? Y sustituía. Entonces veía que es 1 sobre 5, ¿sí? También aplicaba lo mismo que en las anteriores. Identificaba quién era A, en este caso A es igual a 5, 1 sobre 5, E a la 5X más C. ¿Sí? Me la ponían más complicada, me la ponían ahora con la integral. ¿Sí? Ahora me daban la integral de E a la menos 5X con respecto a X. Identificaba quién es A, pues ahora A es menos 5. Por lo tanto, al sustituir en esta, me quedaba 1 sobre menos 5E elevado a la menos 5X más C. Aquí tengo en el numerador, tengo un más y aquí en el denominador tengo un menos. Todo eso se me hace menos. Más por menos es menos. Entonces es igual a menos 1/5 por el exponencial elevado a la menos 5x más c. Sigue siendo este es un conjunto de primitivas, ¿sí? O familia, ¿sí? Porque no sé cuál va a ser el resultado, porque puede variar dependiendo del valor de c. Ya lo habíamos por ahí explicado en GeoGebra. Va a cambiar dependiendo, pero no va a cambiar el tipo de función, sino únicamente la gráfica donde se va a ir desplazando, ¿sí? Pero la función va a seguir siendo la misma. Nos daban por ahí otra integral, que es e a la 5 medios de x. ¿Por qué?
porque un exponencial no necesariamente tiene que estar elevado a un número entero, que sea positivo o negativo. Pudiera ser una fracción como está aquí. Y de todas maneras yo tengo que identificar aquí cuánto vale A. Y me fijo que en este caso A vale 5 medios. Al sustituir, entonces me queda 1 sobre 5 medios. Todo lo demás se vuelve a poner igual. Exponencial a las 5 medios de X más C. Igual aplico la regla de la tortilla o del sándwich, extremos con extremos, 1 por 2, 2, 5, y vamos a imaginar que aquí está 1 sobre 1. ¿Sí? Y me queda sobre 5, 2 quintos del exponencial elevado a las 5 medios de X más C. Y este es mi resultado. ¿Sí? Pero puede ser que me la pongan más complicada, ¿sí? Y tenga el exponencial elevado a las 5 pi medios de X de X. Igual tengo que identificar quién es A. A sería menos 5 pi medios. ¿Sí? Entonces, únicamente sustituyo igual a 1 sobre 5 pi medios, pero me fijo que es negativo. Pongo lo demás exponencial elevado a la menos 5 pi medios de X. Aplico otra vez reglas del sándwich o de la tortilla y digo más por menos, menos. 1 por 2, 2. Sobre, ahora va a los medios, aquí imaginariamente tiene un 1. 1 por 5 pi me queda sobre 5 pi exponencial elevado a la menos 5 pi medios de X más C. Ahora tengo otra integral también con el exponencial. Dice que esa integral es 3 por el exponencial elevado a la menos 5 pi medios de X de X. Bueno, aplico las reglas o las propiedades, perdón, y me fijo que este 3 es una constante. Repito, cuando es una constante, porque por ejemplo, si aquí ya fuera 3X, ¿sí? Ya no puedo aplicar esta regla, ¿sí? Sino que antes tendría que hacer otro tipo de movimiento para poder transformarla a que sea directa. Sí, pero como en este caso es una constante, la saco fuera de la integral y nada más me queda exponencial de menos 5 pi medios de X. ¿Sí? Entonces, debemos siempre recordar que cuando sea una integral donde tenga una constante, únicamente lo va a afectar hasta el final, ¿sí? Multiplicando al resultado. ¿Sí? Aquí está, lo separé, sigue estando fuera ese 3. Voy a aplicar la misma regla que ya tenía, ¿sí? Igual a 1 sobre A, 1 sobre 5 pi medios negativo, el exponencial elevado a la menos 5 pi medios de X. ¿Sí? Si se fijan, el 3 ahí sigue estando fuera, él todavía, porque si ahorita cometen el error de que hacen la multiplicación, sería un error. ¿Sí? Les podría dar algo erróneo al final, ¿sí? Entonces, primero, lo que está aquí entre paréntesis, que esté de forma que se pueda realizar la multiplicación directa. ¿Sí? Entonces, aquí aplica la regla del sándwich o de la tortilla o de la oreja y me queda menos 2 sobre 5 pi elevado a la menos 5 pi medios de X más C. ¿Sí? Ahora me fijo que aquí ya puedo resolver por este 3, ¿sí? Que estaba acá afuera. Nunca lo deben de olvidar. El error que más se comete es que lo sacan fuera y ya el último ya no lo multiplican porque lo dejaron por acá, ya no lo arrastraron. ¿Sí? Entonces debe de estar aquí. Todavía no está resuelta si está de esta manera. Va a multiplicar más por menos, menos. 3 por 2, 6 sobre 5 pi. Multiplicado por e a la menos 5 pi medios de x más c. Hasta ahí tengo otro tipo de integral un poco más compleja, pero sigue siendo directa, ¿sí? Ya dijimos que es indefinida porque no tiene límites, ¿sí? Queda en términos de una función, por eso se le llama primitiva, porque el valor de más c todavía no está definido, por eso es toda una familia de funciones las que están dentro de este resultado.
Sí, por aquí tenía otra más compleja y aparentemente es la misma que allá habíamos visto, ¿sí? Pero si se fijan aquí, este exponencial está elevado a la menos 5 pi sobre 2 multiplicado por Rx con respecto a X, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ser A? ¿Sí? Tengo que identificar, para aplicar esta regla, la 109 que aparece en esta parte de aquí, tengo que identificar quién es A, ¿sí? Entonces, aquí el primer paso, separé. Ahora aquí en este otro paso de aquí, bueno, voy a aplicar ya la regla y me fijo quién es A. A va a ser 5 pi r sobre 2, ¿sí? Dijimos que A es todo lo que aparezca aquí que esté elevado, excepto la variable con respecto a la que se está integrando. En este caso, la única que no debe de aparecer es la X. Entonces, A va a ser menos 5 pi r sobre 2 por el exponencial elevado a la menos 5 pi medios de Rx. ¿Sí? Aplico igual la regla de la tortilla antes de multiplicar por ese 3 y me queda más por menos 1 por 2, 2 sobre, ¿sí? Este 5 va a multiplicar imaginariamente a este sobre 1 que tiene aquí. ¿Sí? Y si no, ustedes lo pueden poner para que no se equivoquen, 1 sobre 1. Entonces multiplican extremos con extremos y medios con medios. 5 pi r por 1 me queda 5 pi r por el exponencial elevado a lo mismo que tenía, más c. Ahora sí ya puedo multiplicar por esta constante que estaba afuera y es más por menos 6 sobre 5 pi r por el exponencial elevado a 5 medios r de x, ¿sí? Más c. Listo, esta es mi antiderivada. Y se dice que es una primitiva porque no sé qué valor tenga c. Por lo tanto, las gráficas de esa función van a ser toda esa familia, ¿sí? En donde c pudiera tener un valor. Ahí, cuando era integral definida, se aplicaba un teorema fundamental del cálculo, pero no nada más hay uno, hay dos teoremas, ¿sí? El segundo teorema fundamental del cálculo dice que si f, es decir, la función que me están dando, es continua en un intervalo abierto y que contiene a, entonces para todo x en el intervalo, dice que la derivada con respecto a x de la integral que va de a x de la función f de t va a ser igual a f de x. ¿Qué significa que sea abierto? ¿Sí? Significa que no sé, ¿sí?, hasta dónde llega esa x. Hay un límite, fíjense bien, el límite inferior, ese sí está definido, pero el superior no está definido. ¿Sí? Es decir, se va esa curva, ¿sí?, o esa función hasta x. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo teorema y dice que se resuelve así como está acá. Dice que es la derivada de esa integral y me va a dar la función f de x. Por ejemplo, aquí tengo una función. Dice que es la integral que va de 2 hasta x cuadrada de mi función t a la menos 3 con respecto a t. Recordemos que no siempre vamos a integrar con respecto a x, puede ser con respecto a cualquier variable. En este caso tengo con respecto a t. Bueno, pues me voy a fijar, esta función ahora ya no es como la que he estado resolviendo, ¿sí? Me fijo que está definida, pero el límite superior no está definida, está de esta forma, es decir, no tiene un valor fijo, ¿sí?, que diga de 2 a 3 o de 2 a 5, sino que el límite superior está en términos de una función, en este caso x al cuadrado. Entonces, pero mi función sigue siendo t a la menos 3. Y si me fijo, ¿sí?, me voy a mi formulario. Bueno, entonces me voy a fijar que esta función que me fue dada, f, es una antiderivada de f en el intervalo. Por lo tanto, ¿sí?, voy a identificar primero
mis límites. ¿Quién es A? A es igual a 2. X, ¿sí?, es igual a X al cuadrado. ¿Sí? Es decir, este límite superior ahora ya no es B, sino que X es igual a X al cuadrado. Voy a identificar que la t elevado a la menos 3, ¿sí?, es una función de potencia, ¿sí?, porque dice que se aplica esa regla, la integral de la potencia, cuando esté elevada a la n, pero dice nada más no se va a poder aplicar cuando n sea menos 1. ¿Sí? Entonces aquí me fijo que es menos 3, entra dentro de esa regla. Por lo tanto, va a ser x elevada a la n más 1 sobre n más 1. De esa forma voy a resolverla a la integral. Bueno, ya entonces identifiqué que es t a la menos 3. ¿Puedo resolver por esta regla? Entonces, dentro del procedimiento voy a resolver primero esta función por la regla de la potencia para derivadas. Sustituyo t a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a t menos 3 más 1, me queda t a la menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? Recordemos que cuando ya resolvimos la integral, ¿sí?, me voy a poner sus límites. ¿Sí? Ya no se pone el símbolo de la integral una vez que ya se resolvió, pero si está con límites, debo de poner sus límites. Entonces, es t a la menos 2 sobre menos 2 de 2 a x al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual, ¿sí?, más por menos, menos. Ahora, dijimos o sabemos que no podemos tener una variable elevada a un exponente negativo. Aplicamos una de las reglas y sabemos que si está en el numerador, lo puedo pasar al denominador, pero con el cambio de signo en el exponente. Aquí está t a la menos 2, va a pasar en el denominador como 2t cuadrada. ¿Sí? Siempre debemos de recordar que aquí hay un 1 que lo está acompañando, ¿sí?, de coeficiente. Ese 1 es este 1 que se queda aquí. Si fuera un 2, bueno, sería un 2. Nada más se cambia de lugar, ¿sí?, ya sea del numerador al denominador o viceversa, pero la parte literal con su exponente. No se va el coeficiente ahí se queda. En este caso es un 1, por eso aquí se queda un 1. Me queda entonces menos 1 sobre 2t al cuadrado, que va de 2 a x al cuadrado. Entonces, la función es continua en todas sus partes, de modo que se resuelve por este teorema fundamental del cálculo, el primero que vimos, que dice que si es una integral definida de a b de una función f de x, ¿sí?, aquí es una f minúscula, f de x, eso va a ser igual a mi antiderivada, como ya la tengo aquí, evaluada en el límite superior, representado por b, menos mi antiderivada evaluada en el límite inferior. Aquí b puede representar un valor o una función como es en este caso. Aquí no tengo un número, ¿sí?, como b, sino que tengo a x al cuadrado. Bueno, pues ya lo aplico, ¿sí? Ya tenía hasta aquí esta parte ya estaba, ¿sí? Entonces ahora voy a evaluar. Y aquí está, ¿sí?, menos 1 sobre 2t al cuadrado, que va de 2 a x al cuadrado. Bueno, pues voy a sustituir donde va la t, ahora voy a sustituir, dice primero en el límite superior. ¿Y quién es el límite superior? X al cuadrado. ¿Sí? Y me va a dar esto. Sí, entonces es menos 1 sobre 2 por x al cuadrado, pero ahora me voy a fijar que esta t está elevado al cuadrado, entonces voy a poner también elevado al cuadrado, menos esta misma antiderivada, menos 1 sobre 2, pero ahora t al cuadrado dice que va a tomar el valor del límite inferior, que es 2, pero ese está también elevado al cuadrado, porque aquí t está elevado al cuadrado. Entonces, si yo pongo esto, me queda menos 1 sobre esta x al cuadrado elevada
al cuadrado es como si multiplicara 2 por 2 y me queda 1 sobre 2x a la cuarta. Negativo. Ahora aquí tengo un signo menos porque es la regla de esta que estaba aquí. Esta es de este signo. Sí, es este signo que está acá afuera. Y este menos es de el resultado de mi antiderivada, también va. Por eso aquí menos por menos se me hace más. Si yo me fijo 2 elevada a la 2 me queda 4. Por 2 es 8. Por eso me queda 1 sobre 8. Y este es mi resultado. ¿Sí? Ahora sí, si yo tengo de esta forma, este es mi resultado. ¿Sí? Entonces me fijo que aquí hay 1 sobre 8. Como es una integral, ¿sí? Queda en términos de una función, pero aquí sí me queda un valor constante. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero regresar, ¿sí? Por eso se dice que tiene nada más un límite definido. El otro está indefinido. X al cuadrado del b está indefinido. Pero aquí ya me da un valor constante, ¿sí? Ya no le tengo que poner, recordemos que en las integrales indefinidas me daba un número, ¿sí? Pero ahora me da un número más aparte una función, ¿sí? Entonces, si compruebo, si yo me quiero regresar para ver si es cierto que me daba la función que tenía, ¿sí? Entonces, esto lo integré, ahora ya tengo la antiderivada, ahora me voy a regresar y voy a realizar el proceso inverso. Voy a derivar, ¿sí? Sí, entonces aplico la de la derivada y la de la derivada, si por alguna razón no la vieron, ¿sí? Aquí únicamente me fijo que tenía la derivada de menos 1 sobre 2x a la cuarta más 1 octavo. ¿Sí? Voy a aplicar las mismas reglas o propiedades las mismas propiedades que para la integral. ¿Sí? Entonces, este menos 1 medio es una constante, lo saco fuera de la derivada y me queda menos 1 medio por la derivada de x a la menos 4. ¿Sí? Recordemos que se queda como x a la 4, 1 sobre x a la 4, pero para poder derivar, lo paso hacia arriba en el numerador y pasa con exponente negativo. Más la derivada dice de 1 octavo. 1 octavo es una constante, por lo tanto, nosotros ya sabemos que la derivada de una constante se hace 0, entonces esa ya no se considera, nada más se va a considerar esta parte, ¿sí? Me voy a la regla de las derivadas y me fijo que hay una regla para la potencia y dice que si la función que me fue dada tiene esta forma, entonces la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Bueno, pues ya tenía el menos 1 medio. Ahora voy a derivar x a la menos 4. ¿Sí? Voy a poner aquí menos 1 medio por, ¿cuánto vale n? Menos 4. Estoy sustituyendo la función. Pones la variable que es x, dice menos 4. Es su exponente, eso es lo que vale n, menos 1, menos 4, menos 1. Multiplico, menos por menos me da más, 4 por 1, 4 sobre 2x a la menos 5. ¿Sí? 4 entre 2 es 2x a la menos 5. ¿Sí? Si yo lo quiero pasar, me quedaría como 2 sobre x a la 5. ¿Sí? Y eso me regresaría hasta acá, que quizás no se ve, ¿sí? Porque aquí ya está evaluado. ¿Sí? Pero este sería mi resultado. ¿Sí? Este sería mi resultado para mi mi derivada. ¿Sí? Y si yo me regreso a integrar este 2x a la menos 5, me daría menos 1 sobre 2x a la cuarta. ¿Sí? El más 1 octavo, por eso queda como una constante, porque aquí sí ya quedó definido. Entonces aquí, este sería mi resultado. Y este 2x a la menos 5
equivaldría a esta función. ¿Sí? Si yo me regreso a integrar, me va a dar esto que está aquí, menos 1 sobre 2x a la cuarta.